Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch ata Yahweh, Baruch ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Ruth, una historia de redención. Esta es una sencilla historia familiar del dolor de perder a seres queridos, de amor, de fidelidad, de creencia, de lealtad, de redención, y se convierte en profundas lecciones proféticas. Ruth le contestó: no me ruegues que te deje y que me separe de ti, iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Moriré donde tú mueras y ahí quiero ser enterrada. Que el Adón me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Bien, tradicionalmente se acostumbra a leer el libro de Ruth en la fiesta de Shavuot. El nombre de Ruth significa amiga, compañera o pareja. El autor del libro de Ruth es desconocido y los hechos se desenvuelven en la época de los jueces. Este libro se acostumbra a estudiar en Shavuot, como dije anteriormente, debido a que la historia se lleva a cabo durante la cosecha de la cebada y del trigo. La historia de Ruth nos cuenta sobre el inicio de la dinastía davínica, de la cual nacería el Mashiach Yeshua. Años antes de que las palabras con las que comenzamos este estudio fueran pronunciadas por nuestra protagonista, sucedió que a la nación de Israel lo sacudió una hambruna y corrían los tiempos de los jueces. Elimelech y Noemí, los cuales tenían 2 hijos varones, ellos eran de la tribu de Yehudá y de la ciudad de Beit Lehem, donde tenían derechos de propiedad ancestral, tal como lo establece la Torá. Ellos, tal vez debido a la situación, habían perdido sus propiedades a través de la ejecución hipotecaria y las deudas, y en consecuencia los 4 miembros de la familia israelita, Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Maglón y Quilión, emigraron a la fértil tierra de Moab. Sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres del lugar, las moabitas Ruth y Orfa, y el esposo de Noemí, Elimelech, fallece. Nuevamente, al cabo de un tiempo, la tragedia sacude a la familia y los hombres, los 2 hijos de Noemí, fallecen. Tiempo después que los 3 varones murieran en las tierras de Moab, sus viudas se enteraron de que las condiciones en Israel habían mejorado. Así pues, Noemí, ahora viuda, llena de amargura y sin esposo, sin hijos ni nietos, es decir, sin herederos para reclamar el derecho de herencia a tierra, decidió regresar a su tierra natal. Con ella la acompañan sus 2 nueras. En el horizonte se divisan 3 siluetas camino a Israel. Son Noemí, Ruth y Orfa. Mientras caminaban y conversaban, Noemí convenció a Orfa de que regresara a su tierra y pueblo. Ahora solo quedaba Ruth, a lo que Noemí le dijo: mira, tu concuña enviudada se ha vuelto a su pueblo y a sus Elohim. Vuélvete con tu cuñada enviudada. Pero Ruth le contestó: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Y esto lo podemos ver en el libro de Ruth, capítulo 1, versos del 15 al 17. Esta declaración implica 3 aspectos que deben ser comunes a todos nosotros. Número 1, un destino común. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Número 2, la pertenencia nacional. Tu pueblo será mi pueblo. Y número 3, la creencia, la fidelidad. Tu Elohim, mi Elohim.
Estos tres van de la mano y no se pueden separar en la vida de todo aquel que proclama a Yahweh como su Elohim y la Torá. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida, continuaron su viaje hasta que llegaron a Beit Lehem, justo para el comienzo de la siega, vísperas de Shavuot. Estas dos mujeres son viudas, mujeres maduras sin hijos, y en la cultura israelita no tener hijos significa que ellas tienen necesidad de comida, necesidad de provisión y necesidad de una familia. Era la maldición de las maldiciones no tener herederos para que tu nombre no muriera contigo. Seguramente consiguieron un lugar donde vivir, y al poco tiempo de haber llegado y de conversar con su suegra respecto a la recolecta, vemos a Ruth yendo a los campos. Es primavera, y el campo cercano a Beit Lehem es un hervidero de actividad debido a la recolección de las cosechas. Ya sea por casualidad o predestinación, Ruth llega al campo que pertenece a Boaz, un pariente de su suegro, Elimelech. Aunque Ruth tiene el derecho de entrar a rebuscar, no lo da por sentado y le pide permiso al joven capataz de los segadores. Él se lo concede y ella se pone a trabajar de inmediato. Después de un largo día ha llegado la hora de comer, durante la cual se deleitarán con el fruto de su trabajo. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, verso 22, y en el capítulo 2, versos del 3 al 7 del libro de Ruth. La rebusca era una instrucción de misericordia dada en la Torá de Yahweh. Consistía en la acción de buscar y recoger el fruto dejado en los campos, de manera intencionada o no, una vez acabada la recolección. La Torá de Yahweh dada a Israel especificaba que su pueblo no tenía que cegar completamente las orillas de los campos, ni repasar las ramas del olivo una vez vareado, ni buscar los rezagos de las viñas. Incluso si se quedaba olvidada una gavilla en el campo, no había que volver a recogerla. La rebusca era el derecho que el poderoso Yahweh había concedido al pobre de la tierra, al afligido, al residente forastero, al huérfano de padre y a la viuda, que junto a la red de partición del diezmo de las primicias proveía a estas personas de una cobertura y ayuda, y esto está en Levítico 19:9 y 10 y Deuteronomio 24 versos 19 al 21. Es evidente que esta era una magnífica disposición para los pobres de la tierra, y aunque promovía la generosidad, el altruismo y la confianza en la bendición de Abba Yahweh, en absoluto fomentaba la pereza, ya que ellos debían buscar de la rebusca. Las palabras que dijo el Melech David fueron las siguientes: no he visto a nadie justo dejado enteramente, ni a su prole buscando pan. Esto lo vemos en el Salmo 37, verso 25. Al valerse de las disposiciones de la Torá a este respecto, ni siquiera los pobres, debido a su duro trabajo, pasarían hambre, ni ellos ni sus hijos tendrían que mendigar pan. He aquí que Boaz vino de Belén, y al ver a Ruth le pregunta a su criado el mayordomo de los segadores: ¿quién es esta joven? El criado respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí, explicándole que había rogado que la dejase recoger detrás de los segadores desde por la mañana sin descansar. Acercándose Boaz dijo a Ruth: hija mía, no vayas a espigar a otros campos y que se mantengan cerca de las jóvenes que trabajan para él, a fin de que ninguno de los segadores la moleste. Además, se asegura de que no le falte comida a la hora del almuerzo. Esto está en Ruth capítulo 2, versos 8, 9 y 14. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le preguntó: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Boaz le respondió: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Él también sabe que Ruth ha decidido servir a Yahweh, pues le dice: que Yahweh te recompense tu manera de obrar, y que llegue a haber para ti un salario perfecto procedente de Yahweh, el poderoso de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. Esto está en Ruth capítulo 2, verso 12.
Al cabo del día, Ruth ha espigado unos 22 litros de cebada, que junto con lo que le sobró de la comida, al llegar a casa, su suegra está complacida y alegre al verla traer tanto alimento, al punto que Noemí le pregunta: ¿de dónde espigaste hoy y dónde trabajaste? Llegue a ser bendito el que se fijó en ti. Al ver todo lo que la joven ha traído, Noemí se da cuenta de que alguien se ha fijado en ella y la ha tratado con amabilidad. Las dos se ponen a hablar y Ruth le cuenta a Noemí lo bueno que ha sido Boaz con ella. Como vemos, Noemí consideraba que los buenos actos de Boaz en realidad venían de Elohim. Noemí aconseja a Ruth que acepte la oferta de Boaz de continuar espigando en sus campos, manteniendo cerca de las jóvenes que trabajan para él, y así evitar que otros cosechadores la molesten. Ruth continuó espigando en los campos de Boaz desde la cosecha de la cebada en abril hasta la del trigo en junio, hasta que terminó la siega de la cebada y del trigo, y Ruth vivía con su suegra. A medida que transcurren las semanas, seguro que Noemí sigue pensando en lo que podría hacer por su nuera, por la herencia de los difuntos. Es así que Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Son con estas interrogantes que Noemí aprovecha la oportunidad para que se le formulara la petición de recompra de acuerdo con la Torá de Yahweh, y que Boaz tome atención a esto. Debido a que Noemí ya es muy mayor para concebir hijos, de modo que le pide a Ruth que la reemplace en el matrimonio por recompra, ya sea por redención o de cuñado. Nuevamente nos encontramos con varios principios de la Torá, los cuales hacen referencia a lo que el Mashiach haría proféticamente. Y esto lo vamos a ver en el libro de Baikra o Levítico capítulo 25, verso 25, y en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6. Una vez que Ruth está preparada y bien aconsejada por Noemí, baja a la era de Boaz al amparo de la oscuridad, lo encuentra dormido, así que le destapa los pies y espera a que se despierte. A medianoche, Boaz se despierta seguramente por el frío. Claro, alguien le ha destapado los pies y además hay una persona acostada allí. En la oscuridad no la reconoce, así que pregunta: ¿quién eres? Una voz de mujer le contesta: soy Ruth, tu esclava, y tienes que extender tu falda sobre tu esclava, porque tú eres un pariente recomprador. Esto lo vemos en el capítulo 3, versos del 1 al 9. No cabe duda de que cuando Boaz se despierta, esta acción simbólica de Ruth le ayuda a comprender el significado de la petición de ella de que extienda la falda sobre su esclava, el cual es una referencia a hacer una cobertura sobre ella. El proceder de Ruth recuerda a este anciano judío su responsabilidad como recomprador, ya que era pariente del difunto esposo de Ruth. Cuando no había descendencia, la esposa pasaba a ser la propietaria de la tierra hasta que la redimiese el que tenía el derecho de recompra. La esposa no recibía ninguna herencia de su esposo. El orden hereditario era el siguiente: número 1, primeramente los hermanos del difunto; número 2, los hermanos de su padre; y número 3, el pariente consanguíneo más cercano. Y esto lo vemos en el libro de Bamidbar o Números, capítulo número 27, versos de 9 al 11. Para los efectos, se recompraba o redimía a la esposa junto con la propiedad, bajo las instrucciones del matrimonio de cuñado. El primer hijo que la mujer tenía con el recomprador llegaba a ser el heredero del esposo fallecido y conservaba su nombre. Aunque Boaz no había previsto la vista nocturna de Ruth, su reacción sugiere que tal solicitud de recompra no le era totalmente inesperada, pues estuvo dispuesto a acceder a su petición. Aunque también Boaz le decía a Ruth que hay otro recomprador, un pariente más cercano que él del difunto esposo de Noemí, y que por eso va a hablar con él para darle la oportunidad de casarse con ella.
Él debió percibir cierta inquietud en la voz de ella, porque la tranquilizó diciendo: ahora, hija mía, no tengas miedo. Todo lo que dices lo haré por ti, porque toda persona en la puerta de mi pueblo se da cuenta de que eres una mujer excelente. No obstante, como Boaz la invitó a hacerlo, Ruth se queda acostada a sus pies hasta poco antes del amanecer, momento en el que se levanta y se marcha, evitando así comentarios sin fundamento. Y esto lo vemos en el capítulo 3, versos del 11 al 14. Al llegar a su casa, Ruth pone a Noemí al corriente de lo conversado con Boaz, a lo que su suegra le dice y le asegura: el hombre no tendrá descanso a menos que haya acabado con el asunto hoy. Y esto es precisamente lo que hace Boaz. Va a la puerta de la ciudad donde suelen reunirse los ancianos de Belén y espera hasta que pasa el pariente más cercano de la familia de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. A la mañana siguiente, Boaz mantiene una conversación con un familiar a quien se le llama fulano, cuyo parentesco con Noemí es más cercano que el suyo. Delante de los habitantes y los ancianos de la ciudad, Boaz pasa a decirle: pensé que debería revelarte que tienes el derecho de recompra de la porción del campo que pertenecía al esposo de Noemí, Elimelec, y que ella tiene que vender. ¿Quieres recomprarla o redimirla?, inquiere Boaz. Porque si no es así, entonces yo lo haré. Este hombre responde diciendo que sí la recomprará. Esto lo vemos en el capítulo 4, versos del 1 al 4. Pero no sabe la sorpresa que le espera. Boaz pasa a añadir delante de todos los testigos: el día que compres el campo de mano de Noemí, también es de Ruth la moabita, la esposa del muerto, de quien tienes que comprarlo para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia. Temiendo que esto pueda arruinar su propia herencia, dicho familiar próximo renunció al derecho de recompra y se retracta diciendo: yo no puedo hacer la recompra. Y esto lo vemos en el capítulo 4, versos del 5 al 6. Conforme a la tradición, el hombre que rehusaba efectuar la recompra tenía que quitarse la sandalia y dársela a su prójimo. Y así lo hace este recomprador cuando le dice a Boaz: cómpratelo. Entonces Boaz declara ante los ancianos y ante todo el pueblo que él será el recomprador. Ustedes son testigos hoy de que en efecto compro de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quilión y Maclón, y también a Ruth la moabita, la esposa de Maclón. La compro para mí, sí, por esposa, para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia. Ustedes son testigos hoy. Y esto lo vemos en el capítulo 4, versos del 7 al 10. Conceda Yahweh a la esposa que entra en tu casa ser como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú demuestra tu mérito en Efrata y compra renombre en Belén. Esto está en los versos 11 y 12 del capítulo 4 del libro de Ruth. Finalmente, con la bendición del pueblo, Boaz toma a Ruth por esposa y, como dice el relato, Yahweh le concedió a ella concebir y ella dio a luz un hijo. Las mujeres de Beit Lehem felicitaron a Noemí y alabaron a su nuera, diciendo que le había sido de más valor que 7 hijos varones. Andando el tiempo, el hijo de Ruth llegó a ser el abuelo del rey David, y David a su vez fue antepasado de nuestro Mashiach Yeshua. Esto lo podemos ver en el libro de Ruth capítulo 4 versos del 13 al 17 y en el libro de Mateo capítulo 1 versos 5, 6 y 16. En esta historia, Ruth representa a los Goim, casa de Israel. Noemí representa a los creyentes hebreos, casa de Yahudá. Y Boaz representa a nuestro Mashiach Yeshua, quien nos redime a todos. Bien, Ruth ignora todo asunto de la Torá y desconoce que Boaz puede ser el pariente que la redima, significando, entre otras cosas, que la puede tomar por esposa, levantando descendencia a su marido muerto y evitando que su nombre se pierda.
Además de sacarla de su pobreza, aquí vemos que Noemí, representando a la casa de Yehudá, conoce la palabra y es a través de ella que Ruth, quien representa a la casa de Israel, los gentiles, conocen que hay un redentor dispuesto a pagar por el precio de su redención. Es así que vemos justamente la interacción de la casa de Yehudá, representada por Noemí, y a la casa de Israel, representada por Ruth. Y nosotros, la casa de Israel o naciones extranjeras, Goim, ahora somos adoptados e injertados en el olivo natural que es la casa de Yehudá. Veamos qué fue lo que dijo el Sheliach Shaul respecto de los gentiles o casa de Israel. Dice así: pues en Macedonia y Acaya pensaron que era bueno hacer alguna contribución a los pobres del pueblo de Yahweh en Jerusalén. Ellos tuvieron placer en hacerlo, pero el hecho es que se lo debían, porque si los gentiles han compartido con los judíos en asuntos del Ruach, entonces los gentiles claramente tienen una obligación de ayudar a los judíos en asuntos materiales, y esto lo podemos comprobar en el libro de Romanos capítulo 15 versos 27 y 28. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, gentiles, esto lo vemos en 1 Corintios 9:11. En aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de Mashiach, y esto lo vemos en Efesios capítulo 2 versos 12 y 13. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la familia de Yahweh. Esto está en Efesios capítulo 2 verso 19. Que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas nuevas, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los judíos en lo que Yahweh ha prometido. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 3 verso 6. Ahora, en el relato vimos que como testimonio de su incapacidad de redimir, el pariente más cercano le entregó su sandalia a Boaz. Esto lo vimos en los versos 7 y 8 del capítulo 4 de Ruth. Cuando Moshe se acercó al arbusto ardiendo, Yahweh le dijo: quítate tu calzado. Esto está en el libro de Éxodo o Shemot capítulo 3 verso 5. Aunque Yahshua fue el gran sucesor de Moshe, bajo cuyo mando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el ángel de Yahweh se le presentó y le dijo lo mismo a Josué: quítate las sandalias, porque no eres tú a través de espada ni de ejército quien redimirá a Israel. Y esto lo vemos en el libro de Josué capítulo 5 verso 15. Juan el Inmersor reconocía abiertamente su posición de inferioridad respecto a Yahshua, afirmando: este es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 1 verso 27. Si Juan no era digno de desatar la correa de la sandalia del Mashiach, mucho menos era digno de pedirle que se la quitara, reconociendo que estaba enfrente del verdadero Redentor de Israel y de la humanidad. Tomando entonces el trasfondo hebraico de las Escrituras, es que muchos pasajes bíblicos cobran un brillo impresionante que anteriormente podrían haber pasado inadvertidos. Por diversas razones, durante siglos, el cristianismo en general ha alejado a las personas de sus raíces hebreas, oscureciendo de esta manera la palabra de Abba Yahweh y su mensaje. Es claro que el Tanaj y el Brit Hadashah es un solo libro y lo debemos tratar como tal. Si tú estás viendo este estudio y aún estás entre las naciones extranjeras, puedes decir lo mismo que dijo Ruth, para que vengas a formar parte de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim.
Bien, terminemos con los siguientes versos. Vamos a leer Efesios capítulo 2 versos 12 y 13 y dice: En aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre de Mashiach. Bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.